Bienvenidos jóvenes a la siguiente clase en la materia de física. El tema de hoy, movimiento circular, tanto el movimiento uniforme como el uniforme variado y además movimiento armónico simple. Como es de costumbre, tienen aquí material audiovisual, unos videos bastante interesantes, bien explicaditos, que tienen el tema que vamos a explicar el día de hoy, pero para que pueda reforzar, para que pueda entender mucho mejor. Aquí tiene este material de apoyo, material de retroalimentación. Como siempre, nuestro PDF está aquí adjuntado a la clase de hoy, el PDF de este respectivo tema, movimiento circular, uniforme variado y armónico simple, con los ejercicios de la clase del día de hoy. Lo vamos a resolver, jóvenes, en la presente clase. Son 3 hojitas que tienen esos 3 tipos de ejercicios. Observen, jóvenes, tengo aquí una animación bastante interesante de lo que es el movimiento circular. Es visto como un juego de la rueda moscovita, la montaña moscovita, esa rueda que gira como la que está en la perla del Pacífico en Guayaquil. Esto es movimiento circular. Se dibuja una circunferencia. Esta es la trayectoria que sigue nuestro objeto, nuestro cuerpo. El movimiento circular, visto como está aquí en la parte izquierda, es bastante conocido, simple de entender, pero como está visto a la derecha, también sigue siendo un movimiento circular. Pero esta parte de acá se le suele relacionar más directamente con el llamado movimiento armónico simple. Yo estoy viendo el mismo fenómeno, pero de diferentes perspectivas. Para que entiendan qué es el movimiento circular, quiero hacerles esta aclaración, es muy importante para que queden claros los conceptos que vamos a revisar. Si bien eso está explicado en los videos de retroalimentación, yo también te lo voy a comentar. No puedo yo profundizar mucho porque vas a dedicarnos a hacer más ejercicios, pero ustedes se tienen que profundizar con los videos de retroalimentación. El primer gráfico es como que hubiera una persona frente de una rueda moscovita y esa persona está viendo de frente, está viendo hacia el horizonte, hacia el mar. No sé si han estado en la perla del Pacífico, en el malecón. Está frente del mar, en el malecón está esta rueda moscovita. Si ustedes ven de frente, este es el movimiento circular frontal. Este es el eje de movimiento, el eje de rotación. El movimiento circular tiene obviamente un radio. En cualquier punto el radio es el mismo. También es llamado radio vector. En la rueda moscovita hay una cabina. Esa cabina tiene un movimiento, ya sea antihorario o movimiento horario. Ese movimiento de rotación, este movimiento de giro puede ser con rapidez constante o con rapidez variable. Rapidez lineal, o sea, en metros por segundo. Cuando es con rapidez constante, se llama MCU, movimiento circular uniforme. Cuando es con rapidez variable, ahí aparece el movimiento circular uniformemente variado, que puede ser acelerado o desacelerado. Acelerado cuando aumenta la rapidez, desacelerado cuando disminuye la rapidez. Pero la rapidez es la rapidez lineal tangencial. Aquí aparece algo llamado rapidez tangencial. La rapidez tangencial tiene su respectivo vector, velocidad tangencial, y es un vector que cambia que cambia de posición todo el tiempo. Al cambiar su posición todo el tiempo, la velocidad tangencial ocasiona una aceleración centrípeta. Esto puede ser un poco confuso, pero tanto en el MCU como en el MCV hay una aceleración. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si este es uniforme? Aquí la aceleración vale cero, igual que en el MRU, la aceleración vale cero.
Pero en el movimiento circular sí hay una aceleración, pero centrípeta. Centrípeta o normal. ¿Por qué aparece esta aceleración? Porque el vector de velocidad cambia de posición todo el tiempo, pero la magnitud puede ser constante. La magnitud del vector de velocidad tangencial puede ser constante, pero aún así existe la aceleración centrípeta en los dos movimientos, MCU y MCV. Ahora vamos a ver otra perspectiva de este movimiento. ¿Qué tal que en lugar de ver de frente a la rueda moscovita, lo veamos parados acá, lo veamos de costado? Estemos viéndole así, de costado. Si nosotros vemos de costado, solo vamos a ver un movimiento vertical. Vamos a ver que esta cabina donde están las personas en el juego, va a estar sube y baja, sube y baja. Eso dibujado en función del tiempo, se forma este tipo de ondas. Estas hacen caso a una función trigonométrica. Sigue con una función trigonométrica llamada función seno. Entonces, el movimiento circular también se puede traducir el movimiento armónico simple, pero visto de esta perspectiva, viéndolo de frente. Por eso yo les quería dar estos tres temas en uno solo: movimiento circular uniforme, uniforme variado y armónico simple. Porque muchas de las fórmulas, muchos de los conceptos son los mismos. Entonces recuerden, esto que parece aquí una onda, una ola, puede verse como movimiento circular o como movimiento armónico simple. Con la diferencia de que yo aquí trazo en mi plano cartesiano XY y en el eje X horizontal tengo el tiempo y en el eje Y vertical tengo la amplitud. Bueno, en realidad tengo la posición de la partícula en cualquier intervalo de tiempo. Aquí yo tengo algo llamado radio en el movimiento circular. En el movimiento armónico simple tengo algo llamado amplitud, que es algo análogo al radio. En algunos ejercicios van a ver que es prácticamente el mismo valor, amplitud y radio. Pero la amplitud en este gráfico de acá es la distancia que hay desde el origen hasta donde está la cola más alta, esta cumbre que ven aquí, donde está esta cima, esta punta del seno. Aquí hay una distancia llamada amplitud. Y les repito que en algunos ejercicios la amplitud y el radio coinciden, suelen ser iguales. Bueno, por no decir en la mayoría, pero esto depende de algunos conceptos. No tienen que profundizar tanto el tema para el ser bachiller, ya que es un poco general esta prueba, de conocimientos básicos generales, pero estrictamente hablando son análogos, más no 100% iguales. Entonces, un péndulo y un resorte cumplen con estos dos fenómenos que hemos revisado: movimiento circular o movimiento armónico simple. Este es un péndulo que, si yo lo hago oscilar, vamos a abrirlo unos 60 grados. Desde aquí lo voy a soltar, desde 60 grados de apertura. Y este es un péndulo ideal, o sea, un péndulo perfecto, que no tiene pérdidas ni por viento, ni por rozamiento, ni por fricción. Entonces es un péndulo perfecto teórico. En teorías, este péndulo es perfecto y va a moverse así por la eternidad. Yo estoy viendo esto de frente, como estar viendo la rueda moscovita del ejemplo anterior. Pero si yo lo veo de lado, de un costado, pues estaría viendo este gráfico del seno, así y así. Entonces, por el motivo de que si yo lo veo de costado, este péndulo va a estar moviéndose para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y si esto yo lo hago mover como una ola en función del tiempo, se empieza a dibujar en la función seno. Entonces recuerden que tranquilamente voy a ver función trigonométrica en el tema de movimiento armónico simple o movimiento circular. Es otra forma de ver estos fenómenos. ¿Cuál es la amplitud?
Primero tenemos que identificar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto donde, en teoría, es la mitad del movimiento. Es donde hay donde el cuerpo estuvo antes de mover, donde el cuerpo estaba inicialmente quieto en reposo, donde el cuerpo normalmente estaría. Este es el punto de equilibrio. De este punto de equilibrio, esto se va a mover un poquito a la derecha. Vamos a hacer una distancia horizontal. Vamos a coger una regla y vamos a medir aquí a la derecha. Hasta acá, ya un poquito más. Un poquito más, hasta donde llega el bloque. Hasta por aquí llega el bloque. Esta es la amplitud. A la izquierda también ocurre lo mismo. Hasta donde llegue el bloque tiene que ser el mismo valor de amplitud. Puede ser 1 metro, 10 centímetros. Yo sé que esto es parecido al famoso radio que ustedes veían en movimiento circular, pero son análogos, no 100% iguales. Son análogos a este radio. Entonces, la amplitud es eso, desde el punto de equilibrio hasta donde avanza a subir esta, este péndulo. Vamos a ver qué es el periodo, recuerden. El periodo T es como el tiempo en la mayoría de ejercicios de cinemática, que se mide en segundos. El periodo me voy a inventar. 3 segundos voy a ponerle. El periodo se mide en segundos, el tiempo también se mide en segundos, pero el periodo es un tiempo especial, es el tiempo en que el cuerpo da un ciclo completo. ¿Qué es un ciclo completo? Ir y volver al mismo punto, eso es un ciclo completo. Vamos a poner un dibujo del periodo. Aquí hay una forma de animarles esto, fíjense. Miren, eso que se dibujó con azul, eso es el periodo. Estoy dibujando el camino del periodo. El periodo es un ciclo completo. Desde la mitad dibuja el ciclo. Fíjense. Vamos a ponerlo más lento. Fíjense cómo fue a la ida, regresa, pero acá hay un nuevo camino que tiene que recorrer. Fue a la izquierda, fue a la derecha, a partir del punto de equilibrio sale y llega al punto de equilibrio en la mitad. Eso es un periodo. Un periodo es desde un punto de referencia, donde ustedes escogen, en este caso se escoge la mitad. Sube, regresa, vuelta, sube por el otro lado, por la izquierda, y vuelta, regresa al centro. Ahí ha hecho un periodo completo. El tiempo que se demora en recorrer esta trayectoria se llama el periodo T segundos, T mayúscula. Vamos a ver cuál es el periodo. Vamos a poner un cronómetro. Desde la mitad, verán, ahí fue. Ya me pasé. Vamos a detenerlo otra vez. Ahí. 1,81 segundos de periodo. O sea que se demora 1,81 segundos en recorrer un ciclo completo, una oscilación completa. Entonces el periodo sería 1,8 segundos, pongamos. Es el tiempo en que se demora en dar un ciclo completo, una vuelta completa antes de que se vuelva a repetir. Luego eso se repetirá infinitamente, ya que este es un péndulo perfecto. ¿Ya? Esto de aquí tiene que ver también con movimiento circular. Esto vamos con más teoría. Les estoy explicando prácticamente las fórmulas, jóvenes, las fórmulas que están en los videos. Vamos a ver cómo se mueve esto. Voy a ponerle a la animación lenta. Fíjense que cuando el péndulo llega al punto máximo, al punto más alto, obviamente se regresa. O nuevamente el péndulo llega al punto más alto y obviamente se regresa. Pero que hay un dato que
tenemos que aprovechar. No sabe ser común darse cuenta. Pero cuando un objeto se está moviendo libremente y llega a un punto máximo más alto, tiende a caer. Justo en el punto máximo más alto yo tengo una velocidad igual a cero. Entonces, en los extremos la velocidad es igual a cero porque se detiene por un instante. Llamémoslo rapidez, no lo llamemos velocidad, sino rapidez. Es más fácil de entender la rapidez, solo es la magnitud de la velocidad. Entonces, miren cómo se detiene. Por un instante se detiene y empieza a bajar. Cuando se detiene, velocidad igual a cero. Está subiendo. Algún momento llega a detenerse hasta que alcanza su altura máxima o alcanza su amplitud. Aquí tiene velocidad cero. ¿Dónde será la velocidad máxima? Justo en el punto de equilibrio. Aquí la velocidad es máxima. Y esto te pregunta en muchos ejercicios. ¿Dónde la velocidad de un péndulo es máxima? En el punto de equilibrio. Hay otro criterio llamado también aceleración. La aceleración, en cambio, aquí es máxima la aceleración. Cuando la velocidad es cero, la aceleración es máxima. La aceleración es máxima en esos dos puntos, en los extremos. Cuando se detiene brevemente, instantáneamente se detiene el cuerpo, ahí la aceleración es máxima. Pero en el punto de equilibrio, aquí en la mitad, aquí la aceleración es igual a cero. Vamos, son conceptos, criterios. Esto es importante, jóvenes, para resolver unos ejercicios, hacer una captura de pantalla, tomar nota. Voy a proceder a borrar. Y una vez les dibujo aquí la amplitud, para que hagan un solo dibujo. La amplitud es del punto de equilibrio a cualquier lado, ya sea izquierda o derecha, hasta donde llega. Amplitud. A la izquierda también hay la misma amplitud, hasta donde llegue. Algunas personas le suelen poner con signo negativo, ya sea a la izquierda o hacia abajo. Bueno, pongámosle eso, signo negativo a la amplitud a la izquierda. Y así, jóvenes, hagan una pequeña captura. Yo también voy a hacer una pequeña captura. Este es otro gráfico de movimiento de un péndulo. Movimiento armónico simple. Aquí están dibujados los vectores. En azul está el vector velocidad. Miren que cuando está pasando por la mitad, el vector velocidad es más largo. Justo cuando está pasando por el punto de equilibrio, yo tengo velocidad máxima. Y fíjense en cómo la flecha azul, que es el vector de velocidad, es más larga cuando pasa el péndulo por la mitad. En cambio, que la aceleración es igual a cero cuando el péndulo pasa por la mitad. Miren cómo casi desaparece la aceleración. Cómo se hace casi pequeña por la mitad. Esto es en el péndulo. En cambio, que cuando la pelota llega al extremo, a la parte más alta, se pierde la velocidad. Se hace cero. Recuerden que tanto en movimiento circular como en movimiento circular uniforme o variado, siempre existe la aceleración centrípeta. Entonces, nosotros ya vimos que MRU y MRV son bien simples, son temas bastante sencillos. MRU facilito, velocidad igual a distancia por tiempo. En MRV, velocidad final igual a velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. En caída libre, ¿qué fue lo que cambió?
que la aceleración es la g, la gravedad, nada más. Que la distancia ahora es vertical y se llama altura. ¿Qué será que cambia en el movimiento circular? La velocidad ahora se llama velocidad angular y es omega. La distancia ya no es distancia en metros, la distancia ahora es una distancia en grados, en ángulo, en grados o en radianes. El tiempo se mantiene, pero fíjense en cómo las fórmulas son básicamente las mismas. Recuerden, la aceleración centrípeta a veces le llaman aceleración normal. AC o AN es la aceleración centrípeta o aceleración normal. Y hay estas dos fórmulas muy utilizadas en la mayoría de ejercicios del ser bachiller. La aceleración tangencial es igual al radio por la aceleración angular alfa. Cuando la aceleración tangencial es igual a cero, yo ahí tengo MCU, movimiento circular uniforme. Cuando sí existe aceleración tangencial, ahí tengo MCUB. Aquí están las fórmulas, fíjense que es lo mismo que movimiento rectilíneo uniforme. Todo esto vamos a copiarnos. Este triángulo yo no le he encontrado mayor utilidad. Ya depende de cada quien cómo mejor se aprenda, pero las fórmulas son simples las del triángulo. Para podérselas aprender. Lo importante entender es qué es periodo, qué es frecuencia, qué es rapidez angular, qué es aceleración angular, y con eso estamos listos para entender los ejercicios. Atención un momento, vamos a hacer una analogía que es importante de las fórmulas para que ustedes entiendan que esto es lo mismo que MRV. Este símbolo es un símbolo griego, se llama, este es la velocidad angular. La velocidad angular tiene una relación con la velocidad lineal. ¿Se acuerdan esta fórmula de MRV? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración A por tiempo. Esto es cuando se trata de distancias horizontales, verticales para MRU o MRV. Estas letras, estas variables. Pero cuando estoy en el movimiento circular, también hay la variable rapidez lineal, también hay este valor, pero también hay la rapidez angular. Omega final es igual a omega inicial más menos, y alfa es la aceleración angular. Y eso se comprueba en la mayoría de fórmulas, en todas por decirlo así. La última fórmula, si recuerdan, era distancia igual a rapidez inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Fíjense cómo ahora la distancia lineal, antes la distancia que se mide en metros, ahora se mide en ángulo, en teta. Y esto es la analogía que hay entre estos movimientos y sus fórmulas. Lo único nuevo tal vez que debemos aprendernos de memoria es que existe una aceleración extra, tanto en el MCU como en el MCV. En las dos existe esta famosa aceleración centrípeta, porque la velocidad cambia de dirección, cambia de vector todo el tiempo. ¿Qué pasa con el MCU y la aceleración tangencial? En el MCU, la aceleración tangencial vale cero, porque el cuerpo gira de forma circular con el módulo de rapidez constante.
Entonces, la aceleración tangencial en MCU, esta sí es cero. Esos conceptos son los que hay que entender y tener presente cómo trabajar con las fórmulas. ¿Qué más debo tener en cuenta? Aquí no lo escribe, pero el periodo T es el inverso de la frecuencia, 1 sobre F. La frecuencia se mide en Hertz, es decir, cuántos ciclos por segundo. Hertz es frecuencia, es ciclos por segundo. F se mide en ciclos por segundo. Escribamos bien, ciclos por segundo. Esto es lo que se entiende como Hertz. En cambio que el periodo T es en cambio segundos por un ciclo. Si ven que es lo inverso. Cosas como estas debemos entender para que queden claro la resolución de ejercicios. Eso hay que separar. Hay una fórmula que no veo aquí, pero también es válida. Omega que es igual a 2πf. Así está aquí. Aquí está esa fórmula. Y bueno, en esta ocasión ya les he puesto estas fórmulas importantes en el PDF para poder resolver sin ningún inconveniente. Aquí está, por ejemplo, primer ejercicio. Atención. Ejercicio 120. Problema 1.20. El técnico de seguridad de un parque de diversiones revisa las seguridades que ofrecen los diferentes juegos a los usuarios y observa que al llegar a una rapidez uniforme, importante lo que me dice aquí, al llegar a una rapidez uniforme, esto es un dato que ya lo voy marcando desde ya. Entonces, este juego del parque de diversiones gira, rota. Al llegar a una rapidez uniforme, yo tengo lo siguiente. Tengo MCU, movimiento circular uniforme. Es decir, que la rapidez tangencial no cambia. ¿Qué quiere decir MCU? Que mi rapidez tangencial es constante. A veces esta T no le saben poner. Simplemente ya se entiende que es el módulo de la velocidad. Pero en MCU este valor es constante. Pongámosle B sub T. Y escribamos que basta con ponerle B. ¿Qué más quiere decir MCU? Que la aceleración tangencial es igual a cero. Pero en todo movimiento de estos tres que estamos viendo, siempre hay aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta sí hay, y eso es lo que te pide más acá abajo, ¿eh? Aceleración centrípeta. Determine el módulo. Entonces, esta es la gran pregunta. Y te dan lógicamente más datos. En este caso te están dando el diámetro, pero importante que lo que necesitamos es el radio. En las fórmulas aparece el radio. Dividimos para 2 y ya está. Dice que este juego giratorio, esta rueda moscovita de 4 metros de diámetro, da 5 vueltas completas en un tiempo de 10 segundos. Determine, muy importante identificar la pregunta para saber qué tenemos que realizar. Determine el módulo de la aceleración centrípeta que se necesitan para que el técnico verifique que los seguros de los juegos resistan la fuerza centrífuga. Fuerza centrífuga. No me está preguntando esto, pero ya les explicamos al final qué significa la fuerza centrífuga. Siempre que haya una aceleración, va a haber una fuerza. Eso es lógico. Segunda ley de Newton. Pero bueno, ahorita no es nuestro caso. Vamos a ver esto que está aquí, MCU. Primero que nada, la aceleración centrípeta tiene su respectiva fórmula, lógicamente.
Y esa fórmula tenemos que tenerla presente, ya sea en nuestra mente, de memoria, en nuestro formulario, y identificarla. Aceleración centrípeta o normal. A veces le ponen aquí la palabra normal. A sub n también le suelen poner. A sub n o A sub c, recuerden eso. En este caso vamos a tratarle como A sub c, aceleración centrípeta. Y tengo dos opciones, dos fórmulas. ¿Cuál será la que me conviene? La que yo calcule más rápido. El radio tengo, en los dos casos tengo el radio, pero la rapidez angular es la que yo puedo calcular más rápido. Entonces vamos a plantearlo desde cero. Imaginémonos que yo no tengo la aceleración centrípeta, entonces tengo que escribir la fórmula, aceleración centrípeta que es igual a la rapidez angular al cuadrado por el radio. Pero no tengo la rapidez angular. La rapidez angular, esta W especial. Esta rapidez tiene también su fórmula. Está en la parte inferior, pero yo la vuelvo a escribir. 2pi sobre t mayúscula es el periodo. Y el periodo no tengo. 2pi es una constante, pero el periodo es un problema. Entonces vamos a escribir la fórmula del periodo. Es una fórmula que se encuentra con lógica. La fórmula del periodo es igual al tiempo total y el número de vueltas que se da en ese tiempo. Yo escribí una fórmula aquí, pero ya les digo, en realidad no es que tiene una fórmula tan así. Si yo tengo el tiempo total que dice 10 segundos y tengo las vueltas que ha dado en ese tiempo total, tengo que dividir por el número de vueltas. 5 vueltas. Pongamos así nomás. Vueltas. Yo divido esto y saco el periodo. ¿Qué quiere decir que yo divida 10 segundos para 5 vueltas? Me va a quedar 2 segundos por una vuelta. Pero el denominador 1 no se lo suele poner. Entonces quiere decir que el periodo es de 2 segundos. Quiere decir que en 2 segundos ha dado una vuelta. Entonces, esto es importante. Ahora con eso puedo irme a mi rapidez angular, que va a ser igual a 2pi, que es una constante, sobre t, que vale 2. 2 con 2 se simplifica y mi rapidez angular es igual a pi. 3,1416. Pero a veces las respuestas no te ponen con decimales, a veces tienes que mantener el pi. Vamos a escribir algo muy importante. ¿En qué se mide la rapidez angular? Esto se mide en radianes. Por lo general te dan el ángulo en radianes. Como es rapidez angular, radianes por segundo. Debemos conocer que los ángulos se pueden medir en radianes, en rads o en grados. Los grados hexadesimales, los famosos grados, por ejemplo, 45 grados. 45 grados en radianes, ¿cómo es? Pi cuartos. Hay tablas de conversión para esto. Ya lo vamos a ver en otro ejercicio que nos aparezca. Pero ahora que ya tengo mi rapidez angular, pues entonces tengo esto, ya puedo calcular esto. Ya puedo calcular la aceleración centrípeta, que es igual a la rapidez angular al cuadrado, que sería pi, eso elevado al cuadrado, por el radio. El radio es de 4, ¿sí o no? ¿Correcto? No, el radio es de 2 metros. El radio es la mitad del diámetro. Entonces la respuesta me va a quedar 2pi cuadrado. ¿Y en qué se mide la aceleración angular? Perdón, la aceleración centrípeta. Sería igual que cualquier aceleración, metros por segundo al cuadrado. Me queda en metros porque el radio está aquí también en metros, pero las unidades las suelo manejar todas en el mismo sistema, por eso es que a veces no les escribo. Pero si te dan el radio en centímetros, por lo general hay que convertir a metros. Si la respuesta te piden también en las unidades del sistema internacional, lógicamente.
Pues esa sería la respuesta correcta, la opción B, 2pi cuadrado. Vamos aquí, dudas, inquietudes. Circunferencia. Esta es una circunferencia. Movimiento circular. Tiene un centro, el origen. Aquí en el origen suele ponerse el sistema de coordenadas XY. Así. Eje X, eje Y. Y el radio, pues es del centro a cualquier punto de la circunferencia. El radio a veces se lo pueden dar así, como te voy a escribir ahorita. La magnitud del radio, el módulo, supongamos 1 metro. O también el radio te lo pueden dar como un vector, el radio vector, por ejemplo, con I y con J. Un vector con I más un vector con J, pero son los componentes en X y en Y del radio. Para que tenga concordancia, cambiamos aquí. Vamos a poner que el radio vale raíz de 2, ya que si yo saco el módulo del vector R, me va a salir 2. ¿Cómo saco el módulo del radio? Con Pitágoras. Sumando los componentes al cuadrado, la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. La componente en X, ¿cuánto vale? 1, no se escribe, pero ahí está. 1 al cuadrado. En Y también vale 1 al cuadrado, eso me queda adentro de la raíz, me queda el 2. Y por lo general tiene que estar en metros esto. Luego viene otra magnitud. Vamos a dibujar la partícula que se mueve con MCU o MCV. Puede estar en cualquier punto de la circunferencia. Vamos a ponerle ahora acá. Voy ahora a dibujar el vector velocidad tangencial. ¿Por qué es tangencial? Porque es tangente a la circunferencia. Pongamos con otro color. Esta es la velocidad tangencial. Forman 90 grados con el radio. Acá voy a hacer otra vez el radio. Aquí forman 90 grados. Es perpendicular al radio. Entonces, esta es la velocidad tangencial como vector. Como existe una velocidad que siempre cambia de dibujo, siempre cambia de posición este vector, por eso es que existe una llamada aceleración centrípeta que está dirigida siempre al centro, la aceleración centrípeta. Pero el módulo de este puede ser constante. Cuando el módulo de esta rapidez tangencial es constante, ahí yo tengo MCU. Pero cuando la rapidez tangencial varía, cambia en el módulo. En la dirección siempre va a cambiar. Pero si cambia en el módulo, ahí tengo MCV. Y eso es todo. Cuando hay velocidad tangencial, también hay aceleración tangencial, diferente de cero. En cambio que aquí en el MCU, la aceleración tangencial sí es igual a cero. Y se acabó, no hay mucha más teoría. Eso es lo más general que necesitamos. Y fíjense que con las teorías esto se va a resumir rapidito. Volvamos acá. Para no hacer tanto gráfico, porque muchos ejercicios puedes evitarte el gráfico, pero entendiendo bien cómo están los conceptos. Entonces, vamos, pregunta 3.10 o 310, como lo quieran leer. Un cuerpo que realiza un movimiento circular uniforme, MCU, da 3 vueltas en 1 minuto alrededor de su centro de giro. Calcular su rapidez angular en radianes. Calcular su rapidez angular en radianes. No dice rapidez.
A ver, un ratito. Un objeto que se mueve en una trayectoria circular tiene un radio vector R, el vector radio, y posee una aceleración centrípeta con un módulo. Determine la rapidez del objeto en metros por segundo. Entonces pide la rapidez lineal. Recuerden que hay dos tipos de rapidez. La rapidez V, rapidez lineal, o la rapidez angular, esta W. Se trata de esta porque está en metros por segundo. Si dijera radianes por segundo, ahí fuera esta. Entonces, mira, eso es teoría. Y con esa teoría vamos a resolver. El radio vector, podemos calcular su módulo. El módulo, ¿a qué va a ser igual? Pitágoras y nada más. Raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y. Sería 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Y este radio vector va a ser igual a la magnitud de este radio. La componente en x al cuadrado, 8. La componente en y al cuadrado, que la componente en y es 15. Esto al cuadrado me da, bueno, dicen que va a ser sin calculadora esta prueba. Les va a tocar ser ágiles con la parte de aritmética. 15 al cuadrado, 15 por 15. Tiene que terminar en 5, ya sea 125, 225. Eso sería 225. Y 8 por 8, 64. Sería 64 más 225. Esto me va a dar 289. Entonces, correcto. Raíz de eso, ¿cuál es la raíz de esto? 17. Muchas gracias. ¿Esa es la respuesta? No, aún no. A veces dicen que si yo encuentro un valor y yo veo ese valor aquí, posiblemente sea la respuesta, posiblemente, pero no siempre. Calculemos ahora lo que realmente me piden. La rapidez, determine la rapidez lineal. Hay varias fórmulas que me relacionan la rapidez, pero necesito una que tenga la aceleración centrípeta, AC. La aceleración centrípeta es igual a la rapidez lineal al cuadrado sobre R, sobre el radio. Esta dice que vale 3 metros por segundo. Entonces, reemplazo, el radio dice que vale 17. Está dividiendo, sube a multiplicar. Sería 3 por 17 multiplicando me queda 51. Sí. Entonces solo tengo que despejar la b. El exponente al cuadrado pasa como raíz del otro lado. 3 por 17 es 51. Pero este exponente al cuadrado tiene que venirse por acá. Y aquí está mi rapidez. Aquí está mi respuesta. Mi rapidez lineal. Como el radio estaba en metros, no lo pongo, pero se sobreentiende. Entonces mi rapidez va a ser también en metros, metros por segundo. Y esta sería mi respuesta correcta entonces. Correcta la opción B. Vamos con el siguiente ejercicio, problema 3.10. Damos dudas, inquietudes. Pauso mi grabación para no alargar mucho y les escucho. 3.10. Un cuerpo que realiza un movimiento circular uniforme da 3 vueltas en un minuto alrededor de su centro. Yo puedo sacar con esto el periodo T. Si tengo las vueltas y el tiempo que se demora en dar esas vueltas, puedo sacar periodo. Es importante este dato. Yo sí tengo periodo. Calcular su rapidez angular. La rapidez angular, mira, te da ayuda, radianes por segundo. Entonces tú sí sabes que la rapidez angular es este símbolo, esta W. Esta es mi rapidez angular. Una fórmula sencilla, ya la vimos. 2pi sobre
t. Reemplacemos 2pi sobre, ¿cuánto valdrá ese valor de t? Vamos a escribir acá t, que es igual a las vueltas que da sobre el tiempo que ocurre esto. Mi periodo. Ah, no, esto es periodo. Periodo es al revés, fíjense. Ya me estaba aquí yendo muy rápido. El periodo, en cambio, es el tiempo. Pongámosle como fórmula así, una t minúscula acá arriba. Sobre el número de vueltas. Entonces, aquí me quedaría que mi periodo sería igual a 1 minuto para dar 3 vueltas. Pero yo no puedo poner en minutos, tengo que poner en segundos. Trabajar en mi sistema internacional. Vamos a poner 60 segundos, tiene 1 minuto. Y eso para 3 vueltas. Lo que me va a dar 20 segundos de periodo. Esta S hagámosle bonita para que no parezca un 5. Ahí sería 20 segundos de periodo. Chévere, sencillito. Ya solo tengo que ponerle acá el 20. 20 segundos de periodo y obtendría mi respuesta. Vamos a escribir la respuesta acá abajo. Entonces, mi rapidez angular omega. Tengo que nada más que simplificar. Mitad 1, mitad 10. Me va a quedar 1/10. Y esta variable, esta letra pi no se ha ido. Ahí está mi pi. ¿Cuál se parece a mis opciones? ¿Cuál sería mi respuesta correcta? Pues mi gran respuesta sería la opción A. Pi sobre 10. Pi sobre 10 o 1/10 de pi. También puede que le escriban la respuesta de esta manera. No tendrían por qué extrañarse. 0,1 pi. 1 para 10 es 0,1. Siguiente ejercicio. Este siguiente ejercicio 4.20. La frecuencia de un disco. Esta frecuencia se mide en hertz, como les dije, y lo vamos a utilizar para MCU. Entonces yo tengo el dato de la frecuencia de ese disco, 0,5 Hz. F vale 0,5 Hz. Podemos ir escribiéndolo. Bueno, a veces para aprender es bueno poner tu columna de datos a un lado. Pero ya cuando estamos con práctica, es suficiente con subrayar. Subrayar la información. F, frecuencia, 5 Hz. Estamos con MCU. Hallar la rapidez tangencial. Rapidez tangencial. Esta es la incógnita. Obviamente la rapidez tangencial está en la periferia del disco. Como yo le dibujé hace un momento el círculo, en la parte externa de ese círculo está la periferia del disco. Y tiene un diámetro, pero ya sabemos que el dato del diámetro es un distractor, solo hay que tener cuidado. El radio es la mitad del diámetro. Sería 40 centímetros sobre 2, es decir, 20 centímetros. Acá hay un dilema. La rapidez tangencial me puede salir en metros por segundo o me puede salir también en centímetros por segundo. No me da las unidades en que tengo que hallar yo mi rapidez tangencial. Por lo general suele ser en metros. Pero si no es en metros, simplemente tengo que convertir a la otra unidad y ya tendría mi respuesta.
Pues vamos a sospechar que es en metros. 20 centímetros, ¿cómo paso a metros? Sería 0,20 metros. Tengo que dividir para 100. Vamos aquí a aplicarle un poquito de factores de conversión. Hay una tablita de equivalencias de unidades que ya la debemos conocer todos a esta altura. Y dice que un metro tiene 100 centímetros. He escrito esta fracción. Esta fracción es equivalente al factor de conversión, a la equivalencia de que un metro tiene 100 centímetros. ¿Dónde pongo los centímetros? Donde quiero que se cancele, se simplifique. Numerador con denominador. Entonces, 20 para 100. Ahí sería mi 0,2. Y tiene que quedarme pues los metros. Ahora sí, la frecuencia es 0,5 hercios. De una vez, vamos a escribir aquí con verde. Si yo tengo esta frecuencia, yo también puedo calcular el periodo. Sabemos que el periodo es igual al inverso de la frecuencia. ¿Qué es el inverso? Coger 1 y dividir para f. Una f minúscula es esta, por si acaso. Entonces, 1 dividido para 0,5, esto es 2. El periodo es en segundos, 2 segundos. Ya, lo único que hice es tratar mis datos, trabajar mis datos. Solo estoy con los datos. ¿Qué es lo que necesitaría para saber qué hacer? La fórmula de la rapidez tangencial. La rapidez tangencial, o también llamada rapidez, es igual a mi rapidez angular, omega, por el radio. Eso y nada más. Entonces mi rapidez tangencial, ¿a qué va a ser igual? A omega. Omega ya tenemos que tener de memoria. ¿Qué es omega? ¿Cuánto vale omega? 2pi sobre t. Sobre t, el tiempo vale el periodo t mayúscula vale 2 segundos. Y luego multiplico por r, el radio 0,2. 0,2 o 0,20, como le queramos poner. Y yo veo que mis respuestas están en decimales, no tiene en función de la letra pi. Entonces yo tengo que ocupar el 3,14. Este 2 con este 2 se cancela y me queda pi por 0,2. 0,2 pi, eso me da 0,628. 0,628 y esto sería en metros por segundo. Y esta sería mi respuesta correcta, correspondiente a la opción B. Nada más que recuerden, aquí me salté un pasito, pero yo espero que ustedes ya estén al tanto, ya estén bien metidos con estas fórmulas. Omega, esta letra omega, aquí era igual a 2pi sobre t. Y el tiempo vale 2, por eso es que yo reemplacé aquí eso. ¿Qué es lo que me ayuda a ahorrarme tiempo en un ejercicio? Ya no escribir tanto procedimiento ni tanta fórmula. Los cálculos que yo puedo hacer mentalmente, lo hago. Los reemplazos que puedo hacer mentalmente, lo hago. Pero recuerde que esto salió de aquí. Esta fórmula es para MRUB, movimiento rectilíneo uniforme variado. Pero esta es para movimiento lineal,
para el movimiento rectilíneo. Yo lo puedo ocupar para MCV, para movimiento circular uniforme. Sí. En vez de distancia, pues viene ángulo aquí. En vez de rapidez final, viene velocidad angular. En vez de V, viene el símbolo de W. El tiempo se mantiene. Y listo, las fórmulas son análogas. Nada más que ahora que la distancia que se recorre es una distancia angular, un valor angular, el llamado teta. Como lo podemos ver acá, acá ya están las fórmulas identificadas. Aquí las puedes comparar, MRV con M con circular. Solo aparece ese omega. Esta fórmula que está aquí, vamos a ocuparla. Fíjate esto. No está escrita aquí, pero sí la podemos escribir en nuestra pizarra virtual. No pises. Ejercicio 5.20. Un ventilador gira con 10 pi radianes por segundo. Debe ser rad por segundo. Se desconecta y desacelera. Entonces es movimiento circular uniforme variado desacelerado. Deteniéndose luego de 20 segundos. ¿Cuántas vueltas dio hasta detenerse? Este es un problema bastante práctico, lo podemos llevar a la vida real y experimentar en un laboratorio. Bueno, ni siquiera necesitamos de un laboratorio de física tan específico, pero lo podemos entender este problema muy fácilmente. Importantísimo identificar, esto es rapidez angular de 10 pi. ¿En qué se mide? En radianes por segundo. Los radianes son ángulos, recuerden. Y una vez les escribo aquí que es, a qué equivale 2 pi radianes. 2 pi a 360 grados. O lo que es lo mismo, una vuelta. Se desconecta y desacelera. Desacelera. Entonces, tiene que existir una desaceleración alfa. No la conozco, no me dicen, pero tampoco me la piden calcular. Lo que yo sí conozco es que se detiene luego de 20 segundos. Entonces, el tiempo que ocurre todo este fenómeno es 20 segundos. Hasta detenerse. ¿Qué más puedo saber? Que la rapidez angular final es igual a cero porque ya se detiene, deja de girar. 0 radianes por segundo. Entonces ya hay una rapidez final, entonces lógicamente esta es la inicial. Esta es la original. Antes de desconectarse tenía esta rapidez angular, la inicial. Ya cuando la desconecto se empieza a desacelerar, se empieza a frenar hasta que tenga una rapidez angular final de cero. ¿Cuántas vueltas dio en este proceso? Fíjense en esta fórmula, vamos a ponerles con rojo. Es la fórmula análoga a la que les escribí allá, distancia igual a rapidez final más rapidez inicial sobre 2 por tiempo. La fórmula análoga a esta, en vez de distancia lineal, ahora es una distancia en grados de un ángulo, teta. Aquí va a ser omega final más omega inicial sobre 2 por tiempo. En esta fórmula no hay en cuenta el signo que se desacelera. Yo sé que esta aceleración va a ser negativa.
pero en esta fórmula no aparece ese análisis de signo. En donde sí aparece es, por ejemplo, si yo quisiera calcular la aceleración. Tú sí puedes calcular esta aceleración, pero no hace falta. Con esta fórmula me salto este paso. Con esta fórmula de aquí me salto este paso, pero por si acaso también se puede resolver por este camino. Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más menos alfa por t. Yo tengo esto y tengo esto. Aquí simplemente tengo que calcular esta. Y yo haría doble fórmula y calculo el teta. Pero directamente con esta también puedo. Lo voy a demostrar que va a ser igual. La final es 0. Omega final. Omega inicial es 10pi. Divido para 2 y multiplico por el tiempo que vale 20 segundos. Aquí si sumo para 0 me queda 10pi arriba. Abajo me queda 2, puedo sacar mitad 1, mitad 5. 5 por 20, 100. Pero del pi no me puedo olvidar, el pi no se ha simplificado, ahí está. Entonces, esto es mi longitud de ángulo, como que recorrió esta apertura. Es que el movimiento circular ya no recorre una distancia rectilínea, sino que ¿qué es lo que recorre? Una distancia algo así circular, que tiene que ver con un ángulo. Entonces, estos son radianes. No se suele escribir, pero la unidad es radianes. Pi radianes. Esto es el ángulo que recorrió. Y mi respuesta yo no tengo en radianes, mi respuesta está en un número decimal. Correcto, sería 5 por 20, 100, exactamente. Así tienen que estar pilas, atentos. Sería 5 por 20, 100. 100 pi sería aquí. Correcto, sí han estado atentos. Entonces, esto de aquí es una especie de distancia de arco, lo que recorre el ángulo circularmente. Pero si yo quiero pasar esto a centímetros, a metros, es como que tengo que coger una cinta métrica y ponerla alrededor y medir la circunferencia. Es como calcular el perímetro. Pero más que perímetro, vamos a aplicar un factor de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Esta es mi variable, 100pi. Y esto está en radianes. Pi rad, esto suele estar acompañado. Siempre que va pi, va con radianes, pero no se le suele omitir el rad. Pero esta es la unidad completa. Factor de conversión, una fracción. Yo quiero en vueltas. Una vuelta. Una vuelta, ¿qué es lo que tiene una vuelta? 360 grados. Pero no me conviene este factor porque no puedo cancelar grados con radianes, no se puede. Pero aquí sería 2pi, lo que yo necesito, 2pi rad. Allí sí puedo cancelar pi rad con pi rad y me toca dividir 100 para 2. Es decir, que me quedan 50 vueltas. Correcta la opción B. 50 son las vueltas que ha dado este ventilador. Inicialmente con movimiento estaba con esta rapidez angular, se desconecta y empieza a desacelerar. MCUB, desacelera. Y luego de 20 segundos, ¿cuántas vueltas dio? 50 vueltas. Pero fíjense, tomemos una visión global de eso. ¿Qué nomás tome en cuenta? Para el que ya tenga práctica, viene de una esta fórmula. Yo lo veo clarito. Viene esta fórmula, convierto de radianes a vueltas y chao ejercicio. Pero vamos, estamos aprendiendo, estamos entendiendo los conceptos, rapidez angular, aceleración angular, cuándo es MCU, cuándo es MCV. Y excelente, ahí está. Comprendido. Comenten. Resolverlo. Problema 6.20. Subrayamos los datos. Y empezamos la lectura. Una partícula inicia con MCV desde el reposo con una aceleración angular
alfa de 0,2 pi radianes sobre segundo al cuadrado y lo mantiene durante 10 segundos. Luego continúa con MCU. Pongamos este MCU con otro color durante 50 segundos. Determine el número de vueltas que realizó la partícula hasta dicho intervalo de tiempo. Las vueltas necesitamos. Yo voy a escribir los datos aquí arriba de cada una de estas. Primer dato importante. Inicia con MCU. Desde el reposo. Desde el reposo es importante este dato. Desde el reposo, ¿qué quiere decir? Desde el reposo que la velocidad angular inicial es 0. Desde el reposo quiere decir esto. Omega sub 0 es igual a 0 radianes por segundo, porque parte del reposo. Es parecido a MRU, a MRV, cuando parte el reposo, la velocidad o rapidez es 0. Pero como es MCU, se llama rapidez angular. Con una aceleración angular. La aceleración angular la tratábamos con alfa. Y este es igual a 0,2 pi. 0,2 pi. Y las unidades entre paréntesis, radianes por segundo al cuadrado. Hasta ahí estamos escribiendo nada más que los datos. Entonces, T1 le ponemos al primer tiempo. Luego dice, luego como que se estabiliza. Esto es lo que ocurre en la práctica cuando juegan con esa rueda moscovita. Inicialmente en reposo, toda la gente se sube, se ajusta con su cinturón y desde reposo empieza a moverse la rueda moscovita hasta que alcanza una rapidez constante. Ahí aparece el MCU. En el MCU, ahora que yo tengo una rapidez constante. Esta rapidez es igual a una constante, igual a un número, a un valor. Pero ¿a qué rapidez será? Si aquí, fíjense, si aquí hay una rapidez angular inicial, va a haber también una final que yo puedo calcular. Y esa final que hay aquí en el MCV va a ser con la cual este juego continúe después con MCU. Es decir, que yo tengo que calcular la omega final que está acá arriba. Estas dos son compartidas. Se comparten con los dos movimientos. Determine el número de vueltas. Determine n, el número de vueltas que dio. Aquí está. Aquí yo tengo dos situaciones. Primero voy a dibujar con rojo a la izquierda. Tengo una situación con MCV. Y luego tengo otra situación con MCU. Uniforme y acá uniforme variado. Yo puedo calcular primero para las vueltas. No hay una fórmula directa para calcular las vueltas. ¿Cómo calculábamos las vueltas? Haciendo una conversión, ¿no? Convirtiendo los pi radianes a grados. Pero entonces necesito primero calcular los pi radianes. Necesito calcular el ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo aquí? Es igual a omega sub 0 por tiempo más menos un medio de la aceleración angular por tiempo al cuadrado. Parecidísimo al MRV. ¿Cómo calculo en cambio en el de acá? El otro es parecido a MRU, verán. Parecido a MRU, el de acá escribamos nomás para que lo puedan entender. Es parecido a MRV. Son parecidos. Vamos a la fórmula del teta. ¿Cómo hago acá el ángulo teta?
¿Recuerdan antes cómo era distancia igual a rapidez por tiempo? La fórmula más rápida de MRU. Ahora no se llama distancia, en MCU se llama ángulo o desplazamiento angular. Desplazamiento angular teta por la velocidad angular por el tiempo. Esta velocidad angular es la última velocidad angular con la que se movió aquí. Aquí ellos dejaron una velocidad angular final. Esta es la que comparten los dos movimientos. Entonces yo tendría teta igual a velocidad angular final por el tiempo. El primer ángulo pongámosle teta 1. Esto de aquí se hace 0, este factor, porque partió del reposo. Luego es positivo porque aumenta, porque va acelerando. Me queda 1/2 de la aceleración angular que es dato, 0,2 pi. Ahí está más bonito, 0,2 pi. Y por el tiempo al cuadrado. Este tiempo es de 10 segundos al cuadrado. Entonces este primer teta 1, operaciones. 10 al cuadrado, 100. 100 por 0,2. Ahí sería 20. 20 dividido para 2, 10. Aquí tendría yo 10. Pero no me puedo olvidar del pi, ¿verdad? En ese factor pi. Esto nunca se ha simplificado. Debo de recordarlo. Aquí tiene que ir este valor de pi. 10 pi es el primer desplazamiento angular. Vamos con el segundo desplazamiento angular. Teta 2. Este es un segundo desplazamiento angular. Necesito la velocidad angular final. Al igual que en MRV, tengo yo una fórmula. Fíjense. Velocidad angular final. Aquí va a ser igual a velocidad angular inicial más menos aceleración angular por tiempo. Este de aquí vale 0. Se va porque parte del reposo. Velocidad angular final va a ser igual a aceleración por tiempo. Va a ser este pequeño producto de aquí. Esto va a tener lógicamente un valor. Este valor va a ser de 2 pi. Vamos a ver 100 por, perdón. Sí, 10 por 0,2. 10 por 0,2 pi. Es facilito, sería 2 pi esta velocidad angular final. El tiempo vale 50, sí, pero estoy en el primer MCU. Perdón, estoy en el primer movimiento circular, en el primero. Fíjense que aún no me he pasado. Hagamos aquí una línea para separar. Estamos a la izquierda. Voy a calcular la rapidez angular final, pero en el MCV, aquí. Que sería que alfa vale 0,2 pi por el tiempo, 10 segundos, de acuerdo a mi fórmula. Es el de acá se hace 0. Ya entienden por qué se hace 0, porque parte del reposo. Estoy en MCV, parte del reposo, esto vale 0. Más menos, sería más porque acelera. La aceleración angular 0,2 pi por 10 me da 2 pi. Esta es mi rapidez angular final. Entonces, esto es lo que lleva de velocidad angular final hasta que luego deja de acelerar y ahora lo está haciendo con MCU. Ahora que lo hace con MCU,
yo puedo calcular mi teta 2. Aquí esta velocidad angular ya es constante porque estoy con MCU, pero es la velocidad angular que le pasó en esto anterior. Acá, en la situación anterior, calculé mi velocidad angular final, que es 2pi, y aquí si multiplico por el tiempo del MCU, 50. Aquí sí es para los 50 segundos. Aquí sí sería para los 50 segundos. Y aquí tengo mi teta 2, mi segundo desplazamiento angular. Sería 2pi por 50, 100pi. Esto obviamente está en radianes. Esto es un ángulo, eso está en radianes. Esto también está en radianes. ¿Serán esas ya mis respuestas? Me dice que determine el número de vueltas hasta dicho intervalo. Hasta que haya ocurrido los dos intervalos. Vamos a convertir esto de aquí a vueltas. ¿Cómo será que hago para convertir a vueltas? Ya listo, aquí se me pasó por alto reanudar la grabación, pero sí está claro. Comenten. El ejercicio se lo resuelve por dos partes, por dos situaciones. La situación inicial, que es MCV, parte del reposo, entonces hay aceleración angular que te da de dato, tú puedes calcular el primer desplazamiento angular. El primer desplazamiento angular. Eso convierto a vueltas, tengo las vueltas que dio en esta primera situación. Alcanzo una velocidad angular final, como está aquí, y esa velocidad angular final le transfiere al otro movimiento, al MCU. Con esta velocidad final continúa su movimiento con MCU, en la cual ya es constante esta WF, ya es constante. Y es de 2pi como calculamos. Multiplico por el segundo tiempo de la segunda situación, que es 50 segundos, y obtengo el segundo desplazamiento angular, que me quedó de 100 pies radianes, es decir, 50 vueltas, convirtiendo de 100 pies radianes a vueltas, me quedaba 50 vueltas. El factor de conversión tiene que dar muy claro. Una vuelta tiene 2 pi radianes. Si te preguntara cuántos ángulos recorrió, tienes que dividir para 360 grados. Es decir, 2pi tiene 360 grados. Luego te suman las vueltas totales, pues tienes que sumar 5 vueltas de la primera situación más 50 vueltas de la segunda situación, 55 vueltas en total. Correcta opción B. Voy a escribir un factor de conversión extra. 100pi. 100pi radianes. Supongamos que quiero pasar a ángulos con grados normales. El grado sexagesimal. 360 grados. ¿A qué es igual 360 grados? 2pi rad. La unidad que quieres desaparecer tiene que ir en el denominador para que se pueda cancelar. Y te fijas que solo te queda grados. Convertimos estos grados. Estamos haciéndolo por hobby nada más. 100 por 360 dividido para 2. Me daría 18.000. 18.000 grados. Aquí tengo 18.000 grados. Supongamos que quieres convertir esto a vueltas. Aún lo puedes hacer. ¿Qué debemos hacer? El factor de conversión por lo que quiero arriba. Yo quiero las vueltas. Las vueltas arriba. ¿Una vuelta cuánto tiene? 360 grados. Grados con grados se va. Divido para 360. Ahí está, las 50 vueltas que hallamos hace un momento. Dominar favor, dominar estos factores de conversión. Es sencillo. Ya tienen una visión global del ejercicio. Esto es algo extra. Pongámoslo por acá.
Bueno, y dejemos, si no se me va a mover, a dañar, no le puedo coger todos los elementos. Alguno de sus compañeras me preguntó esto, si salía lo mismo con la fórmula que está acá con rojo, esta fórmula grande. Sí, ahí le verifiqué, salía lo mismo, el teta 1 seguía saliendo 10pi. Al igual que acá, fíjense, en teta 1, 10pi, con cualquiera de las dos fórmulas. Problema 7.3. La tensión eléctrica alterna, llamada voltaje, cambia en magnitud y en dirección en función del tiempo transcurrido, siguiendo una función senoidal. Función seno. Así, para una red eléctrica se tiene la expresión de la tensión instantánea U. U es la tensión, en voltios en función del tiempo. U, paréntesis T, quiere decir eso. La función U, la función voltaje está a su vez en función del tiempo. ¿Dónde está el tiempo? Aquí, T, este tiempo. El tiempo está en segundos. Identifica el tiempo en segundos en el que la onda de la tensión eléctrica ha dado un ciclo completo. ¿Qué les puedo explicar con todo y dibujo o directamente con la ecuación? Vamos directamente con la ecuación para hacerlo más rápido. Van a ver que aquí aplicamos matemáticas. Cualquier función en el eje vertical, digamos el eje Y, tengo aquí. Y en función y en el eje X el tiempo. Aquí es igual a una amplitud A, que ya vimos, por una función trigonométrica seno en este caso, por omega t. Aquí aparece la teoría de movimiento circular, omega por t. Y a veces hay un ángulo de desfase, más un ángulo de desfase, el phi. A veces le ponen otro nombre. En este caso, phi vale 0, no hay desfase. En este caso, este vale 0, porque no hay desfase. Entonces, la gráfica seno parte del origen. Bueno, no voy a hacer gráfico para no hacer muy largo el ejercicio, pero vamos a ver las variables. La amplitud es el número al lado de la función trigonométrica. Este 325 es la amplitud. ¿Qué más es importante? Omega es el número que está al lado de la letra T. ¿Qué está al lado de la letra T? 100pi. Y solo esos dos datos tengo, no tengo nada más. Me calcula el tiempo en segundos en el que la onda de la tensión eléctrica da un ciclo completo. Yo, ¿cómo les dije que se llama ese tiempo? T mayúscula, periodo. Esto es lo que me está preguntando. El tiempo en el que se da un ciclo completo es el T mayúscula. Es un tiempo especial. El tiempo en que hay un ciclo completo de la onda. ¿Qué es un ciclo completo? Bueno, si tengo la referencia, ya les expliqué esto. Una gráfica seno es un pocotón de olas. Pero ¿cuál es el ciclo completo? El que está aquí. Desde el inicio al fin. Y omega es sencillito. Ya vimos cómo era omega. Una fórmula sencillita para omega. Omega es igual a 2pi sobre t. Con esta fórmula ya tengo mi omega. Yo lo saco. Vamos a reemplazar aquí. Omega es 100pi. Aquí debo de ir 100. Vamos a reemplazar esa fórmula, verán. 2pi sobre t. Y aquí en omega, ¿qué voy a poner? 100pi. Es lo que vale, de acuerdo a la función. Allí está, 100pi. Tengo que despejar el tiempo, el t. Despejo t y ya está el ejercicio terminado. Lo que está dividiendo sobre multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Me va a quedar 2pi sobre omega. Pero omega ya sé que vale 100. 100pi, perdón, no olvidarse del pi nunca. Y puedo cancelar pi con pi y esto me va a quedar 2 sobre 100. Yo puedo simplificar, me va a quedar un quinto, pero más rápido es dividir. 2 sobre 100, ¿cómo hago? 0,02 segundos. Y eso es todo. Simplemente recorre la coma.
Entonces, correcto aquí la opción C. Y despedido. Chao ejercicio. Y eso ha sido todo por hoy. Siguiente clase, recuerden, nos vemos para reforzar más temas de este pendiente que les está en la parte inferior. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias, jóvenes, por participar. Hasta la próxima clase.